Virgilio, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. Siempre un gusto. Ya estamos, qué bueno, qué chévere. Siempre, pues para nosotros también es un gusto tenerte, Virgilio, para poder conversar. Le decía a la audiencia que ya es bastante habitual y eso es chévere para nosotros y para la audiencia poder tener tus criterios y tus análisis de esta problemática que se vive en el país, de todo lo que se participa, además de lo crucial que viene justamente en este mes. Virgilio, yo quisiera empezar con una actividad que incluso tú lo llevaste adelante, que es esta, me vas a corregir, no es denuncia, es recurso, creo, el amicus curiae a estos decretos que Lasso no da pie con bola. Y la Corte ha demostrado que Lasso definitivamente es un inepto. Virgilio, bienvenido. Muy buenos días. Un gusto nuevamente poder saludar contigo. Sí, tú lo has dicho bien. La Corte lo que ha hecho es poner en evidencia lo que todos los ecuatorianos ya sabíamos, que es un presidente inepto, que es un presidente incompetente, que está rodeado además de incompetentes, pero que adicionalmente tiene una desesperación porque en estas últimas semanas, meses, esperemos que sean semanas, quiere buscar aprovechar del Estado para lograr beneficios para su grupo de poder, para determinadas personas. Esta es la realidad. Y esto lo ha dicho la Corte. La Corte ha dicho, a ver, fundamente por qué es urgente. Claro. Fundamente por qué es urgente. ¿Cuál es la urgencia de estos proyectos de decreto ley? Sí, y ellos, le he escuchado al secretario jurídico de la presidencia, a los diferentes ministerios, se amparan en que solo el presidente puede calificar una situación con el carácter de urgente. Sí, Allá. esa es una facultad, esa es una prerrogativa. Pero fíjate, ellos confunden lo que es una prerrogativa, que es su facultad del presidente decir, esto es urgente, con la obligación que tiene todo funcionario público de fundamentar sus actuaciones. Confunden. Una cosa es que el presidente pueda hacer, él está facultado, nadie le está negando Claro. la posibilidad de que pueda establecer, cuando haya asamblea, proyectos de ley considerados urgentes en materia económica. Nadie le impide eso al presidente. Y cuando hay esta situación excepcional, la Constitución prevé que puede haber proyectos de decreto ley, pero esos tienen que pasar un análisis de constitucionalidad. Así es. Y ahora la Corte le está diciendo fundamente, dígame por qué es urgente. No puede ser que cuando le dice por qué es urgente, esos digan porque lo dijo el presidente. Ese es el argumento que tienen, porque lo dijo el presidente, ¿sí? Y la Corte les ha dicho, no, señores, ya les dijimos nosotros los parámetros, ya les dijimos que tienen que demostrar que estas son medidas excepcionales que adopta el mandatario, que incluso pueden ser temporales. Ya les hemos dicho que tienen que regular una sola materia. Ya les hemos dicho que por su naturaleza las leyes económicas tienen que no pueden tratar de mantener situaciones permanentes por 10, 15, 20 años. Ya les hemos dicho eso. Y Chutica. finalmente no son capaces de poder realizar estos proyectos de decreto ley. Esto les ha señalado la Corte. Les ha dicho incompetentes, que no son capaces de fundamentar en buenas cuentas. Sí, les ha dicho que no conocen la Constitución y que por eso incluyen en los proyectos de decreto ley cosas que no son constitucionales. Y adicionalmente, también hay que decirlo, ¿sí? Lo que se evidencia, y creo que el fondo del problema, Nelson, es que son tan codiciosos, han utilizado estos 27 meses del poder para beneficiarse a ellos, a su grupo, a su familia, a su cuñado, a los bancos, y ahora están desesperados porque creían que iban a tener 4 años para seguir dejando de lado el interés público y solo centrándose en sus intereses, y se les acabó. Y se les acabó básicamente para evitar una destitución por corrupto. Hay que decir Claro, así. así es. No es que esto fue por alguna otra situación, no, fue para evitar la destitución por corrupto del presidente Guillermo Lasso. Y ahora, a través de estos proyectos de decreto ley, lo que buscan es ver cómo arreglan, cómo se benefician del Estado, cómo logran beneficios del Estado y que esos beneficios queden incluso cuando después haya acabado este nefasto mandato y todos los ecuatorianos hagamos del esfuerzo
por olvidar lo que hemos vivido en estos 6 años. Eso es más o menos lo que se pretendía. Afortunadamente hay la Corte que logra hacer este contrapoder y bueno, y también mucho tiene que ver el trabajo de ustedes, Virgilio, porque ese amicus curiae, ese recurso, de una u otra manera también es como decir, epa, pila mi Corte, pilas, que tampoco es que está el país aquí abandonado, hay gente que analizamos bien la jugada y de una u otra manera, Virgilio, creo que eso también a la Corte le dice, uy chica, nos podemos equivocar, pero vea, aquí tenemos este recurso. ¿Cuántos más presentaron o fuiste el único, Virgilio? No, en el caso, yo presenté sobre tanto el proyecto de decreto de zonas francas como este que pretende la reestructuración empresarial. La ley en de el quiebras. Un caso, la ley de quiebras, llamada así, aunque el nombre original claro, creo que es de reestructuración empresarial. Un caso, para el tema de las zonas francas, existieron 8 amicus curiae y en el segundo caso 9 amicus curiae. ¿Qué es el amicus curiae? Los amicus curiae son amigos de la Corte. Y como amigos de la Corte le decimos, miren, señores, señoras magistradas, aquí están estos argumentos nuestros para que ustedes los tengan en cuenta al momento que ustedes dictaminen. Esta es la institución del amicus curiae. Y nosotros concurrimos en el caso de zonas francas. Realmente, ahí te digo, ahí se notaba la codicia, la desesperación. Eso era para 20 años, creo, ¿no? Sí, exactamente, fíjate lo que establecen. Primera cosa, es que esto es la irresponsabilidad del gobierno. Hacen un proyecto de decreto ley sobre zonas francas y no hay un dato, pero Nelson, no hay un solo dato, no hay una sola línea de qué ha pasado pues con las 12 zonas francas, las 12 zonas de desarrollo, 9 zonas de desarrollo, 3 zonas francas que hay en el Ecuador. Si tú quieres cambiar algo, ¿de qué partes? De lo que existe. Perfecto. Evalúas lo que existe. Dices, esto ha funcionado y esto no ha funcionado. Y como esto no ha funcionado, quiero hacer estos cambios. No hay un solo dato de la evaluación y querían cambiar. Segundo, ponen, además una falacia, ponen el dato de Colombia de la inversión extranjera, pero para que todos podamos pensar que el dato de Colombia de la inversión extranjera solo se debe a las zonas francas, lo cual es una falsedad. Para poder tener ese nivel de inversión hay otra cantidad de factores que inciden, que influyen en la inversión extranjera en Colombia. Entonces era una cosa llena de falsedades. Pero fíjate lo que es lo más complicado, ¿sí? Primero, que establecían que puede haber zonas francas para servicios financieros. Ojo con esto. Podía haber zonas francas para servicios financieros, lo cual incluso podía dar paso a que podamos nosotros convertirnos en el futuro en un paraíso fiscal. Primero. Segundo, no habían leído la Constitución y permitían que las zonas francas puedan hacerse en áreas protegidas. Fíjate lo que sería eso. Zonas francas en áreas protegidas, extracción petrolera, extracción minera. Y estas personas que iban a causar un impacto al ambiente no iban a pagar impuestos por 10, por 15 años, a tener beneficios hasta por 20 años. Fíjate esto. Tercero, ya no había necesidad de que el Estado defina un territorio en el que van a ser las zonas francas, el gobierno nacional o los gobiernos autónomos, ya no. Cada empresa podía decir, mi territorio quiero que tenga el tratamiento de zona franca. Es decir, quiero dejar de pagar impuestos. Y fíjate lo más grave, ¿sí? Y por eso la Corte les observó, ¿sí? ¿Qué es lo que dice expresamente? Que aunque venga una nueva asamblea y esta nueva asamblea derogue, porque la asamblea, una potestad de la asamblea, es derogar los proyectos de decreto ley, si es que así lo considera, si no cree que son fundamentales o que fueron atentatorios para el país o la mayoría de los ecuatorianos. No, este proyecto de decreto ley le decía que así se deroguen estos proyectos, ¿sí?, de decreto ley, los beneficios que iban a tener las empresas iban a mantenerse por 10, por 15, por 20 años. Así se derogue la ley. Entonces la Corte les dice, pero un momento, si se deroga la ley, se derogan los beneficios que se están otorgando a través de este decreto ley, por lo tanto no pueden mantenerse. Fíjate la codicia. No, una barbaridad. Y ahora
con el proyecto de reestructuración de las empresas, lo que buscaban, les digo, y esto habría provocado una ola, Nelson, de despidos, porque a propósito de la reestructuración de las empresas, obligaban a que los trabajadores, ¿sí?, que pueden ser también acreedores de las empresas. También. ¿Y por qué los trabajadores pueden ser acreedores de las empresas? Porque no les pagan en ocasiones sus sueldos, pues, ¿sí? Por una cosa tan sencilla como esa, no les pagan sus sueldos. Entonces, fíjate, para no ir muy lejos con lo que pasa con los trabajadores del diario El Comercio, ¿sí?, que no les pagan sus sueldos. Por lo tanto, si esa empresa liquidaría, los trabajadores se convertirían en acreedores. A través de este proyecto de decreto ley, obligaban a que vayan a una negociación, a un concurso de acreedores, ¿no? Y si es que por alguna razón los trabajadores renunciaban a esa mesa de negociación o decían, ya no queremos seguir, ¿sí?, tenían que ponerse al final de todos los acreedores. Dios al santo. final de todos los acreedores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscaban realmente? Y te digo, si habría pasado esto, habría existido una ola de despidos. Habría existido una ola de despidos y se habría incluso no pagado sus salarios a los trabajadores. Cosas como estas. Entonces es la codicia, es la ambición, es buscar que primero se pague a los bancos, que primero se pague y al último al trabajador. Y al último a los trabajadores, y luego al SRI y también a las instituciones del Estado. Salvemos a la banca, salvemos los intereses de algunos empresarios, salvemos a la banca, ¿sí?, luego al Estado y luego a los trabajadores. Imagínate esta barbaridad. La filosofía de ellos. Virgilio, una preguntita en este tema. Cuando hablamos de este, afortunadamente que no pasó, ¿hubiese ocurrido que de pronto la empresa se declaraba en quiebra, ¿verdad? Hacía este trámite y luego la cerraba, o luego habría otra empresa con otro nombre, como tienen el recurso, y ahí quedaba olvidado eso con todos los problemas y ellos siguen laborando, o sea, ellos no pierden? Imagínate tener que ir a un conflicto, a un litigio. Eso es cansón. Y teniendo pendiente los intereses y los derechos de los trabajadores, porque además esto está previsto en la Constitución, pues los derechos que tienen los trabajadores son inalienables, intangibles, y además dice la Constitución, si no me equivoco, del artículo 328 de la norma suprema, que señala que en caso de que exista una situación de quiebra, los trabajadores son acreedores privilegiados para precisamente que se les pague sus haberes. Se iba en contra de eso. Rompía con lo dispuesto con el artículo 326, 328 de la Constitución. Establecía una cosa como estas, Nelson. Decía que los socios de las empresas, evidentemente, mientras dure esta situación de reestructuración o de liquidación, no pueden cobrar utilidades, como es lógico. Pero fíjate, ponían una salvedad. La salvedad era, a menos que los acreedores estén de acuerdo para que esos accionistas se paguen sus utilidades. O sea, los trabajadores o quienes tienen expectativa de un trabajo pueden ser presionados, pues, ¿sí? Muy bien, les vamos a pagar, pero ustedes autoricen a que también a nosotros nos paguen, ¿sí? A que nosotros también nos paguen nuestras utilidades, claro. Y obviamente nosotros también les vamos a pagar. Imagínate a situaciones como las que podríamos llegar. Realmente demuestra su filosofía, demuestra esta apetencia que tienen por utilizar lo público en beneficio simplemente de esta élite, una élite que ha demostrado además ser incapaz, ser corrupta, ¿sí?, ser mafiosa, corrupta, ¿sí?, y hay que decirlo también, codiciosa, desesperada por aprovechar del Estado en función de los intereses de unos pocos. Solamente ven su metro cuadrado. Y esto, Virgilio, otro de los comentarios que se hacía esta semana era el riesgo país. Somos el país con mayor riesgo país. 2018 creo, 2008 puntos, no me acuerdo. Pero habían voces que empezaban a decir, y te lo quiero consultar porque tienes más experiencia en estas cosas, ¿cuál es el motivo del riesgo país actualmente, ¿no? Obviamente creo que lo más coherente y lógico, enmarcándonos en nuestra realidad, es lo que vivimos, la inestabilidad, lo que vivimos con un presidente que no sabe elaborar proyectos de ley urgente, ni siquiera teniendo una asamblea, pero hay quienes dicen no. Me acuerdo que este señor, el economista Burneo, que sale con unos criterios bien raros. No, es que el riesgo país se dispara
porque es el retorno del correísmo. Virgilio. Solo hay que decirle a estos economistas que cuando llegó su presidente Guillermo Lasso, háganse cargo, Ya no le quieren. al economista Acosta Burneo, por ejemplo, Sí, sí. háganse cargo porque ellos eran patrocinadores de este gobierno. No me vengan a decir que nosotros somos analistas, que no queremos estar en esa foto. Ellos fueron de Por los supuesto. que armaron precisamente la plataforma para que pueda también ganar Guillermo Lasso. Así es que no se muevan de la foto, quédense ahí para la foto, para que el país les recuerde, que les recuerde siempre. Quédense ahí para la foto. Y hay que decirles que el riesgo país, que lo que pasa es precisamente mirar cuáles son los temas de futuro, ¿sí? Claro. Estaba en 700 puntos cuando llegó al poder Guillermo Lasso. Iba a decir, y habría estado bien dicho, cuando adquirió el poder. Sí. Cuando adquirió el poder habría estado bien dicho, ¿sí? Porque este señor no ha entendido que tenía un mandato cívico. Él piensa que como es un hombre vinculado a las finanzas, esto también se compró, se adquirió, ¿sí? Y por eso ha gobernado de la forma que lo ha hecho. Pero cuando él llegó, estaba en 700 puntos, pues, el riesgo país. Y en este momento está en más de 2000, ¿sí? Y una incertidumbre que lo que pasa en el país, claro, en este momento, con una situación como la que se vive de inseguridad, ¿cómo no va a haber preocupación respecto del futuro? Evidentemente, los procesos electorales, evidentemente que generan preocupación respecto de lo que puede suceder. Y te digo, esto es propio de los momentos electorales, de la incertidumbre, pero sobre todo demuestra la incapacidad para gobernar. Y esto nos da lecciones democráticas, Delson, que la gente debe también, que es importante que las compartamos. Aquí hay lecciones. Primero, yo no creo que Guillermo Lasso ganó porque y la gente creía que era el mejor para gobernar. No. Ganó porque muchos de los líderes de opinión, algunos de los que están de candidatos ahora, ¿sí? Por evitar que gane el correísmo, así es, por el odio al correísmo, por evitar que llegue Arauz en ese momento, entonces dijeron, hay que votar por Lasso. No podemos ahora, ¿sí? Que estamos hablando de los que quieren salirse de la foto, de esos que quieren, como a veces se hace. Lo desconocen a Lasso, que no lo conocen, dice. Exacto, difuminar la foto quieren ahora. El señor Yacu Pérez, hay que repetirle que decía que es preferible un banquero a que regrese el correísmo, la dictadura y todo eso. Ahí está su banquero, señor Yacu Pérez. Hágase cargo del señor Guillermo Lasso. Usted es corresponsable. Usted y su nulo ideológico. A esto nos llevaron. El señor Fernando Villavicencio ahora parece el más inmaculado, que no tiene nada que ver. Aparece como paladín de la justicia, demagogo que va a resolver en un día los problemas que no se han resuelto en 100 años, como si la gente le podríamos volver a creer. Pero este señor era el abogado defensor ad honorem que tenía el presidente Guillermo Lasso hasta prácticamente el 17 de mayo del día de la muerte cruzada. Así es. Él era el defensor, él era el que manejaba la comisión de fiscalización a su gusto y antojo para precisamente proteger al presidente Guillermo Lasso. Y que no se me santifique el señor Otto Sonnenhösler, ¿sí? Y que ahora no tiene nada que ver, que ahora hasta le critica al gobierno de Guillermo Lasso. Él decía precisamente y abogaba porque llegue al poder el señor Guillermo Lasso. Claro. Y el señor Hervas ya se olvidó que cuando iba a la Sierra Central, el presidente pasaba a tomarse un cafecito en la empresa del señor Hervas para pedirle los votos de la izquierda democrática. Nadie se mueve de la foto. Ahí todos están en esa foto y el pueblo ecuatoriano les tiene clarito identificados. De hecho, están claramente identificados. Hay una cosa muy buena de las redes, que es que te recuerdan, y ahí ya empezaron a rodar los videos, incluso del señor Otto Sonnenhösler, en donde hablaba, porque participó activamente en la campaña pasada, y él te decía que hay dos caminos, que no sé qué, que la dictadura, que no sé qué, que no sé cuánto. Virgilio, y a mí me da mucha risa porque hablan de dictadura, que no sé qué, pero resulta que en este gobierno hay periodistas exiliados por la violencia y por la persecución. Ahí está el caso de La Posta, que todo podrá ser menos correísta, no me van a venir a decir que Boscán era correísta. De hecho, Boscán celebró cuando Correa perdió con una foto rompiéndola y diciendo que nunca más Correa, y están más vivos que nunca. Fíjate, y yo te digo,
expresar también mi solidaridad. No, por Yo supuesto, no dejo de por decir supuesto. eso. Ningún ecuatoriano tiene que salir por pensar diferente, ¿sí? Ningún ecuatoriano. Pero como tú dices, me parece que era el señor Rojas, creo que era el señor Rojas de Coavisa, que puso, Ah, sí, hoy sí. es un mejor Hoy país, Ecuador es un mejor ¿sí? país. Hoy Ecuador es un mejor país, ¿no? El señor presentador de noticias de Coavisa, Carlos. me parece que es, ¿no? Hoy Ecuador es un mejor país, ese es el mejor país. Este es el mejor país, 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Los Chuti. niveles de criminalidad en el Ecuador se han incrementado. La situación de inseguridad, la falta de reactivación económica, la falta de empleo, la falta de medicinas en los hospitales, la falta de atención a la educación pública, la falta de presupuesto a las universidades, la falta de mantenimiento en las obras de infraestructura y en las vías. Este es el mejor país por el que cantaba y hacía salmos el señor Carlos Rojas. Entonces, también tienen su grado de responsabilidad. Y no es que aquí no estamos dejando títere con cabeza, no, pero lo que pasa, y esto hay que decirlo, es que en este momento los únicos apoyos que tiene el gobierno, ¿sí? Son este cada vez más reducido círculo mediático, del poder mediático, que siguen propagando esta Intentando. campaña de odio, ¿sí? Y siguen buscando primero sostener al gobierno de Guillermo Lasso y por otro lado también atacar cualquier opción progresista, cualquier opción como la de Luisa González, la de Andrés Arauz, ¿sí? En clara campaña, en clara contracampaña, ¿sí? Buscando básicamente que la ciudadanía pueda volver a entrar en ese discurso de todos, cualquiera menos del correísmo. Bueno, por poner a cualquiera menos del correísmo, el país llegó a esta situación y hoy pagamos las consecuencias con dolor, con lágrimas, con sangre. Y eso es lo que a veces mucha gente no comprende, aunque siento que hay más personas que sí están entrando ya en la dinámica de definitivamente comparar, porque si hay algo que se puede hacer es comparar. Virgilio, ¿qué pasa o qué pasaría si esta historia se repite? Porque la verdad que sí preocupa y uno lo que más quisiera es poder tener un país donde se pueda trabajar, donde se pueda hablar, donde se pueda invertir, donde exista estabilidad. Me refiero a esta pugna y también me da un poquito de risa ver cómo ciertos periodistas, comunicadores, analistas no se enfocan en Luisa. O sea, la discusión no es que Luisa pierda, Luisa ya ganó. Luisa ganó, ahorita ya ganó. La discusión es si es que gana en primera, vuelta en segunda y cuál va de tercero. Porque primero va Luisa, siguen los indecisos, si no tengo malos datos, tú tendrás más datos, Virgilio. Pero, y están pero pujando ahí Villavicencio y viene Herbas y va Yacu y viene Topic. ¿Qué piensas de esto, de esta pelea por el tercer puesto? Y si la historia se puede repetir como lo que pasó con Lasso, si es que hay segunda vuelta. Sí, a ver, sí, ese es el esfuerzo. Ese es el esfuerzo de la canalla mediática. Vamos a decirlo con claridad. El esfuerzo de la canalla mediática es tratar de buscar, inducir para que, no haya segunda vuelta, para que haya segunda vuelta. Ajá. Y otra cosa importante, que es precisamente para que podamos ver también el rol que juegan los medios de comunicación. Los medios de comunicación están empujando hacia una reflexión para el votante que no vota por Luisa. Okay. Están jugando a esto del voto útil. Es decir, veamos quién le puede competir a Luisa González. Veamos quién puede crecer un poco más y para competirle a Luisa González para que exista segunda vuelta. Esto es. Entonces, no voten, no desperdicien su voto por quienes están en este momento terceros, cuartos, quintos, sextos. No desperdicien el voto. Denle el voto a quien puede competir con Luisa González. Ventajosamente, creo yo que el Ecuador ha aprendido las lecciones. El Ecuador ha asimilado que no es un buen matrimonio, por ejemplo, cuando las élites económicas, la gente más poderosa de un país quiere el poder político. Terrible. Porque lo que hace es utilizar ese poder político para beneficiar y para acrecentar su poder económico y no le importa el resto del país. La gente ha aprendido esa lección de que es un mal matrimonio el poder económico con el poder político. La gente ha aprendido, creo, la lección de que no es bueno votar por odio, votar para evitar que lleguen otros, porque sabe las consecuencias. Y por eso creo yo que, como lo ha dicho Luisa González,
no solo los correístas, cada vez un mayor número de gente, de mujeres, de personas preocupadas por el Ecuador se suman a su decisión de votar por Luisa González, por Andrés Arauz, por la Revolución Ciudadana, y creo que eso va a permitirle al país, créeme que esto no es bueno solo para la Revolución Ciudadana, es bueno para el país, Claro. poder tener resultados definitivos en primera vuelta. Y el Consejo Nacional Electoral tendrá que ver cómo cumple la disposición de la ley. Artículo 91, si no me equivoco, del Código de la Democracia, 32 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Posesionar en los 15 días siguientes después de proclamados los resultados. Así tiene que Eso ser. es lo que dice la ley. El Consejo Nacional Electoral no nos puede decir, no es que todavía no están los resultados de la Asamblea, no hay a quién posesionar, tiene que cumplir con la ley. ¿Cómo hacerlo? Tiene facultad reglamentaria el propio Consejo o puede también, a través de una consulta a la Corte, ver cómo se cumple una disposición legal. No es si ellos quieren o no. 15 días después de proclamados los resultados, tienen que ser posesionadas las nuevas autoridades. Eso es lo que dice tanto el Código de la Democracia como la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Que obviamente será después de creo que una semana después de las elecciones, Mira, los resultados oficiales. Si existiría es que este es el problema. Perdón, es que ya sabemos, a las 12 de la noche ya sabemos. Exacto, ya. Pero fíjate, si es que existiesen recursos, es decir, impugnaciones por la vía administrativa e incluso contenciosas, todo tiene que estar cerrado, según el propio calendario del Consejo Nacional Electoral, hasta el 23 de septiembre. El 23 de septiembre estará en firme, va a ser mucho antes, pero si hubiesen recursos, el tiempo máximo que puede ocupar tanto el Consejo como el TCE es el 23 de septiembre. Un mes después tienen que estar proclamados los resultados del binomio. Mientras que la Asamblea, como son más movimientos, más provincias, esto puede demorar un poco más. No puede ser entonces que se espere hasta noviembre para posesionar, claro. ¿Sí? Cuando los resultados para presidente y vicepresidente de la República vamos a tener máximo a mediados o en la tercera semana de septiembre. Y ahí entra precisamente la disposición que tiene el Código de la Democracia de que tienen que ser posesionados 15 días después de haber sido proclamados los resultados. Y eso es lo que efectivamente hay que esperar que se cumpla. Virgilio, hablando un poco del voto que quieren trabajar de la gente indecisa, ¿podría ser también que sea distinto y volteado para Luisa? Es decir, hablándole a esa gente indecisa, a esa gente que de pronto no le interesa la política, porque también hay gente que no le interesa, pero que tiene que votar, orientando al voto que sirve con la candidata que lidera, que está arriba, que gana. Nadie está discutiendo eso. Usted, mi querido amigo oyente, televidente, youtubevidente, nadie está discutiendo que Luisa no gana. Gana. Entonces, esa gente podría decírsele, vea, pueden votar de manera útil porque incluso si gana en primera vuelta, van a tener mayoría en la asamblea, Virgilio. Van a tener mayoría en la asamblea y tener un presidente distinto a una asamblea traerá problemas y conflictos. ¿Crees tú que se puede abogar a ese voto? ¿La RC trabaja para abogar ese voto? Es que yo creo que eso es lo que está sucediendo. La gente tiene cada vez más conciencia de que este periodo de incertidumbre que genera el tiempo electoral tiene que concluir lo antes posible. Y por eso, además, porque en este momento tan difícil la gente no quiere experimentos, la gente no quiere estar mirando ni experimentando, ¿no? La gente más bien busca a quien tiene experiencia, conocimiento, quienes ya tuvimos la posibilidad de estar en actividades de gobierno como la Revolución Ciudadana, para que se busque empezar a resolver los problemas del país. La situación es demasiado crítica. Y entonces está sucediendo lo que tú dices. Hay todavía, según algunas encuestas, del 20%, según otras del 30-35% de personas indecisas. Sí, las personas lo que están diciendo es, no vamos a seguir en esta situación. Yo te digo, entre esas, el propio presidente Guillermo Lasso, uno le ve el rostro pálido, desencajado. Él no cuenta solo los minutos, él cuenta los segundos para irse, porque sabe que ya en el Ecuador nadie le puede absolutamente ver, pero no le pueden ver. La gente se para al frente y le dicen en la cara, ándate de aquí, no queremos que vengas, lárgate de aquí. Eso le repite la gente. Entonces, creo yo que la ciudadanía dice, no posterguemos más. Resolvamos
esta situación, resolvamos esta situación en primera vuelta. Y adicionalmente, también el discurso de Luisa, esta consecuencia de Luisa González con su condición, por ejemplo, de haber sido una mujer luchadora, una mujer que a pesar de haber sido madre muy joven, a los 15 años, supo estudiar, supo consolidarse como profesional y pudo sacar a sus hijos, su familia y también estudiar para poder servir al país. Yo creo que esto demuestra que es una persona comprometida con el pueblo, con las situaciones del pueblo, con el conocimiento, con la experiencia, con la capacidad, para que conjuntamente con Andrés Arauz y con las listas 5 se pueda hacer un equipo y con ese equipo empezar a enfrentar los problemas que tiene el país. Aquí nadie se engaña, aquí no hay una varita mágica para solucionar los problemas al siguiente día del triunfo. No, los problemas del Ecuador son muy graves, los problemas del Ecuador son muy profundos y por eso precisamente, porque son graves y profundos, no tenemos tiempo que perder. El 20 de agosto tiene que definirse y desde el 21, 22, ya Luisa González, Andrés Arauz, empezar a trabajar en lo que serán las soluciones inmediatas que se tendrá que tomar en el país para, por ejemplo, enfrentar no solo el tema de la inseguridad, sino también el fenómeno del niño, que aquí se viene y que fíjate, tal es la irresponsabilidad de este gobierno, que han puesto a un fantasma para que dirija, ¿sí?, el comité para prevenir el fenómeno del niño. Un fantasma dirige. El vicepresidente al que le habremos visto en 2, 3 ocasiones, ¿sí? Pero él, este fantasma que aparece esporádicamente, ¿sí? A veces nos asusta, aparece, a ese fantasma le han puesto a dirigir uno de los problemas que más nos amenaza en este momento a los ecuatorianos y ecuatorianas. Imagínate, esta es la irresponsabilidad con la que actúa el gobierno actual. Y eso la gente quiere que acabe el 20 de agosto. El 20 de agosto, que se acabe esto y que se empiece a ver por efectivamente cómo responder y cómo solucionar los problemas del Ecuador. Que así sea. Virgilio, gracias por tu tiempo. Espero seguir siempre un gusto, contigo, Nelson. Y será hasta la próxima. Siempre será un gusto, siempre es un gusto. Chao, chao. Muchas gracias, un gusto.